¿Cómo están mis hermanos? Que Dios les bendiga. Hoy seguimos con nuestra escuela bíblica, ¿cierto? Basada en el libro de Hebreos. La semana pasada terminamos la semana pasada o la clase anterior terminamos el capítulo 6 y hoy veremos el capítulo 7. Recapitulando lo que hemos visto, vamos a leer antes de empezar los dos últimos versículos del capítulo 6. Los versículos 19 y 20. Le aconsejo que esté con su Biblia a mano para que me pueda seguir también en el estudio. Dice los versículos 19 y 20 del capítulo 6. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo ascendió al cielo, asumió el oficio de sacerdote, vimos la clase pasada, dice que allí penetró hasta dentro del velo, ¿cierto? Cristo, como sumo sacerdote, entró en el templo del cielo, él cruzó el velo, vimos la clase pasada, hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios, y allí presentó su sangre. Entonces se sentó a la derecha de la más alta majestad y desde allí intercede por nosotros, vimos también la clase pasada. Ahora, una diferencia entre el sumo sacerdote de Aarón y el del Señor Jesús, y lo decimos con la debida reverencia, fue que el pobre anciano Aarón, también dijimos en la clase anterior, nunca se sentó. No había asientos en el tabernáculo. Aarón solo pudo apresurarse a salir o a entrar en aquel lugar, pero usted y yo tenemos un sumo sacerdote superior, el que ha ido al santuario celestial y se ha sentado, ¿cierto? Y ha terminado allí la obra redentora por nosotros. Y Cristo, como precursor, también vimos, implicaba que otros seguirán después de él, ¿no? Y esos somos nosotros, dice el versículo 19, como segura y firme ancla del alma. Nosotros tenemos un estímulo, ¿cierto?, más fuerte que el que tuvo Abraham en su tiempo, ¿cierto? Porque nuestro sumo sacerdote ha entrado con antelación a la presencia de Dios por nosotros y se encuentra allí intercediendo también por nosotros. Y ahora vamos a considerar el capítulo 7 de Hebreos, y el tema del capítulo 7 se centra en Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice aquí. Dicen los primeros 3 versículos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, por esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec fue un tipo o una figura de Cristo. En el relato histórico, Melquisedec fue llamado rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo en Génesis 14, 17, en el Génesis 14 del 17 en adelante. No se dijo mucho sobre Melquisedec en el citado capítulo 14 de Génesis. Francamente lo habríamos olvidado, pero el Espíritu de Dios no se olvidó de él. En el Salmo 110:4 vemos una profecía sobre el Mesías, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice en ese pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aunque no hay más referencias a Melquisedec en el Antiguo Testamento que la que hemos mencionado en Génesis 14, hay varias referencias aquí en la carta de Hebreos. En el capítulo 5, versículo 10 leemos, ¿cierto? Y fue declarado por Dios según el orden de Melquisedec. Después leemos en el capítulo 6, versículo 20, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y también aquí en este capítulo 7 que estamos estudiando hoy se nombra a Melquisedec. Ahora, en este capítulo el escritor iba a hablarnos extensamente sobre Melquisedec. La clave de este capítulo se encuentra en el versículo 17 que dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Teniendo en cuenta que vamos a considerar a la persona de Cristo como un sacerdote de acuerdo con el orden de Melquisedec, necesitamos saber todo lo que podamos acerca de este personaje, de Melquisedec.
Y tenemos que retroceder al relato del citado capítulo 14 de Génesis. Los eventos de Génesis 14 ocurrieron en relación con la ciudad de Sodoma. Y en este capítulo de Génesis tenemos el primer relato bíblico de una guerra. Los reyes del este pelearon contra los reyes del oeste, aquellos que vivían alrededor del Mar Muerto. Y los reyes del este ganaron la batalla. Capturaron a los habitantes de los pueblos como esclavos y se apoderaron de la riqueza de las ciudades como botín de guerra. Al patriarca Abraham le llegaron noticias de que Lot estaba siendo llevado cautivo por los vencedores. Inmediatamente, Abraham armó un grupo de 318 hombres de su propia casa, estos 318 hombres, y por medio de un ataque sorpresivo, fueron capaces de obtener la victoria sobre los reyes del este. Todo lo que se preocupaba era rescatar a Lot, aunque al hacerlo, pudo rescatar al rey de Sodoma y todos los otros. Y Génesis 14:17 se nos dice lo siguiente: cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer, ¿cierto?, y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Si leemos todo el pasaje, amado hermano, veremos que el rey de Sodoma hizo a Abraham una oferta que éste rechazó. Entonces, surgiendo de la nada, apareció este misterioso personaje. Dice el versículo 18 del capítulo 14 de Génesis: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Dice allí el versículo 18 de Génesis 14. Como dijimos anteriormente, Melquisedec fue un tipo o figura de Cristo. Él representó a Cristo en varias maneras diferentes. Él fue el rey de paz, un rey de justicia, ¿cierto, Melquisedec? En cuanto al Señor Jesucristo, podemos decir que Él es un rey, Él es justicia. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, que Dios ha hecho a Cristo Jesús nuestra justificación, ¿cierto? Ahora, en esta cita del incidente del Antiguo Testamento, el detalle interesante fue que cuando Melquisedec salió para encontrarse con Abraham, trajo, dice la Escritura, pan y vino. Ahora, creemos que estos dos personajes tan respetables del Antiguo Testamento, aquellos patriarcas, celebraron juntos la cena del Señor. Ellos estaban proyectando al futuro, a la venida de Cristo, 2000 años antes de que Él viniera a este mundo. En la actualidad, usted y yo nos reunimos para participar del pan y el vino, ¿cierto? Mirando hacia atrás en el tiempo a la venida de Cristo hace más de 2000 años. Hemos visto que aquellos dos personajes celebraron juntos la cena del Señor. Claro, no podemos explicarlo, simplemente nos llama la atención ese hecho, ¿cierto? A veces la revelación bíblica incluye verdades y eventos que tienen un significado profundo, que a nuestra mente le resulta a veces imposible de abarcar, amado hermano, o comprender o explicar. Leamos el versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos. Dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, Melquisedec es aquí una figura de Cristo y en otra manera un tipo de Cristo. El Señor Jesucristo proviene de la eternidad y se dirige hacia la eternidad. No tiene principio ni fin. Es el principio y Él es el fin. Jesucristo abarca todo el tiempo y toda la eternidad, amado hermano. Y en el relato de Génesis vimos que Melquisedec vino a ver a Abraham justamente en el momento oportuno. Abraham iba a ser probado y necesitaba que alguien lo animara y le fortaleciera. Melquisedec vino trayendo pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo, dice la Escritura, y esta fue la primera vez que en la Biblia en que Dios fue llamado el Dios Altísimo también. Notemos lo que Melquisedec dijo en Génesis 14, versículo 19. Dice así: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Usted y yo
vivimos en un universo que le pertenece a Él. Él es el dueño y ha dicho que hoy todas las cosas son nuestras. ¿Disfruta usted de un amanecer o un atardecer, por ejemplo? ¿Ah? En el versículo 4 del capítulo 7 comienza a presentarnos la verdad de que Cristo es el sacerdote perfecto. Dice así, el versículo 4 del capítulo 7. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Abraham honró y pagó la 10ª parte del botín a Melquisedec. Reconoció que aquel personaje estaba por encima de él y que era un sacerdote del Dios Altísimo. Y continúa diciendo el versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Una de las formas por las cuales usted reconoce el señorío del Señor Jesucristo es cuando viene y entrega a Él una ofrenda. Y cada ofrenda tendría que ser más que simplemente un donativo dirigido a una iglesia o a cualquier otro ministerio. Debiera ser una ofrenda al Señor Jesucristo. Usted reconoce su señorío y es un sacerdote adorando cuando le trae a Él una ofrenda. El versículo 6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Uno pensaría que Abraham sería superior a Melquisedec, pero no fue así. Melquisedec era un gentil, es decir, un no judío. Era un sacerdote del Dios Altísimo. No sabemos de dónde obtuvo esa información sobre Dios, ni conocemos los antecedentes de este hombre. Y si alguien trata de darle más información sobre él, amado hermano, simplemente estaría especulando o suponiendo. También hay muchas cosas en cuanto al Señor Jesucristo que no podemos explicar, pero sabemos todo lo que necesitamos saber. Ahora el versículo 7 de este capítulo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que sirve. Abraham fue bendecido por Melquisedec, que era mejor que él. Cuando usted y yo adoramos al Señor Jesús y nos inclinamos ante Él, estamos reconociendo su superioridad, hermano. Aquí los hombres mortales son los sacerdotes levitas y la frase uno de quien se da testimonio se refiere a Melquisedec. Los versículos 9 y 10 dicen, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La tribu israelita sacerdotal se encontraba en las entrañas de Abraham cuando éste pagó los diezmos a Melquisedec. Y de esa manera, Leví también pagó sus diezmos a Abraham. En esa misma forma, cuando Adán pecó, ¿cierto? Yo también pequé, ¿cierto? Porque heredamos el pecado. En Adán todos murieron. El motivo por el cual usted y yo vamos a morir, si el Señor demora su venida, ¿cierto? Es que estábamos en Adán y pecamos en Adán. Sin embargo, hoy estamos completos ante Dios porque nos encontramos unidos a Cristo. ¿Es usted consciente de ello, amado hermano? Dios me ve en Cristo y estoy completo en Él, en Cristo. Saltaremos al versículo 20 y 21 del capítulo 7 que dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Un factor, amado hermano, que el sacerdocio de Cristo sea superior es el simple hecho de que se apoya no solo en la palabra de Dios, sino en el juramento de Dios. Todo lo que el Antiguo Testamento nos dijo sobre la tribu de Leví es que ellos fueron separados para una función particular con respecto a ellos.
no se pronunció ningún juramento contra los que fueron separados, ¿cierto?, sobre la tribu de Leví. Y decía el versículo 22 al 24, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Así es que ahora no solo tenemos un sacerdocio mejor en Jesucristo, sino que también constituye un pacto mejor. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él sirve en un santuario superior, a través de un pacto mejor y elaborado sobre promesas mejores, amado hermano. El sacerdocio del Señor Jesucristo es superior en todos los aspectos. Volvamos a leer el versículo 23. A partir del cual gira alrededor, ¿cierto?, la idea de que Cristo en su persona es un sacerdote perpetuo. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. En otras palabras, que el sacerdocio arónico del Antiguo Testamento siempre terminaba en la muerte. Aarón murió, ¿cierto?, de la misma manera en que murió Moisés también. Pensamos que la muerte de Aarón, si no fue más importante, fue una pérdida tan importante para Israel como lo fue la muerte también de Moisés. En su muerte, los israelitas perdieron a su sumo sacerdote, aquel que había estado con ellos a través del desierto, aquel que los conocía, aquel que los comprendía. Entonces, tendrían que tener un nuevo sacerdote. Pero en nuestro caso, nosotros no tenemos un sacerdote cambiante, amado hermano, porque Cristo siempre vivirá para interceder por nosotros. Dice el versículo 24 de este capítulo 7. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, ¿cierto? El Señor Jesucristo no va a morir jamás, ¿cierto? Él murió una vez por nuestros pecados, pero no morirá nunca más. Él está en su lugar todo el tiempo para ayudarle a usted y a mí, amado hermano. Ahora, llegamos a un versículo tremendo. Y en cierta forma pensamos que este es el versículo clave para toda la sección y que constituye el corazón, sí, la esencia misma del Evangelio. Leamos el versículo 25 que dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La frase comienza con términos por eso. Aquí tenemos esta pequeña bisagra sobre la cual gira una gran puerta. Gira hacia lo que ha sido hecho, ha sido dicho antes y gira hacia lo que está por delante. Dice también viviendo siempre, ¿cierto? Afirmando en primer lugar que Cristo no está muerto, sino que vive, amado hermano. Precisamente en este momento, Él está vivo. Nosotros ponemos el énfasis en la muerte y en la resurrección de Cristo, pero debiéramos ir un poco más allá de este hecho. Nosotros hoy tenemos mucho que ver con un Cristo viviente. Ya no le conocemos a Él en el cuerpo físico o con criterios humanos. Le conocemos como nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. Él murió aquí para salvarnos, pero Él vive allí en el cielo, amado hermano, para mantenernos salvos. Y dice esta significativa frase, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él puede continuar salvándole, perpetuamente. Aquí quiere decir para siempre, amado hermano, es decir, completamente. Jesucristo puede salvarnos completa y perpetuamente y perfectamente. Él es el gran pastor que hasta este mismo instante nunca jamás ha perdido una oveja. ¿Quiere usted saber algo? Él nunca perderá una oveja. Si usted es una de sus ovejas, amado hermano, podría llegar a pensar que se va a perder, pero Él se encuentra allá arriba para ayudarle y está observándole, velando por usted. También decía el versículo 25, viviendo para siempre para interceder. Viviendo siempre para interceder. Interceder implica intervenir, ¿cierto? Jesucristo interviene a favor nuestro.
El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 10, seremos salvos, dice, por su vida. Por su parte, ¿cierto? El apóstol Juan también escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo de 1, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, es Jesucristo el justo. Todo lo que Él hace es bueno, amado hermano, correcto. Todo lo que Él hace es justo. Y hay ocasiones en que los cristianos pasan por momentos de gran dolor y sufrimiento. Son tiempos en los que parece que una situación hubiera desbordado los límites de resistencia, los límites de lo tolerable, y entonces las emociones muchas veces controlan totalmente las expresiones de dolor. Hemos visto cristianos llorando amargamente, incluso dirigiéndose a Dios diciéndole que Él los había abandonado. Y es lo que alguna vez también me pasó a mí. Muchos después recapacitan, como yo también, ¿cierto? Cuando comprendemos que en nuestros dolores y angustias, amado hermano, siempre ha estado allí y está dispuesto a interceder por nosotros. Aunque nosotros le fallemos, o pasemos por momentos de incredulidad, dominados por la tristeza, Él permanece fiel, amado hermano. El versículo 26 dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La expresión nos convenía significa que Cristo es precisamente lo que necesitamos, amado hermano. Él es quien cumple los requisitos. No podríamos tener a nadie mejor que Jesucristo. Jamás podremos tener a nadie mejor que Cristo. Se nos dice que Él es santo y esto señala su relación con Dios Padre. Él es santo, amado hermano. Él es inocente, está libre de toda malicia. Cuando Cristo le libra a usted del castigo porque ha pecado, no es porque Él sea un abogado muy astuto. Lo hace porque Él fue quien pagó absolutamente el castigo del pecado por usted y por mí. Y ese castigo ya ha sido absolutamente pagado, amado hermano. Él está sin mancha. Esto implica que Él está libre de cualquier impureza moral. La Biblia dejó bien claro que el Señor Jesús estuvo libre de la impureza moral. Y no solo eso, sino que Él era apartado de los pecadores, ¿cierto? Él fue como nosotros, pero diferente a nosotros. Él pudo mezclarse con los pecadores y ellos no se sentían incómodos con su presencia, pero Él no era uno de ellos. Sus enemigos lo acusaron de asociarse con publicanos, con pecadores, con prostitutas, ¿cierto? Con recaudadores de impuestos. Por cierto que lo hizo, pero Él no era uno de ellos. Él era apartado de los pecadores. Continuemos leyendo el versículo 27 de Hebreos 7. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí destacamos que el Señor Jesús no necesitó ofrecer ningún sacrificio por su propio pecado, porque no tenía pecado, Él no tenía ninguno, ¿cierto? El sacrificio continuo del Antiguo Testamento debió irse convirtiendo en algo viejo y bastante fastidioso. Habría resultado normal de que cuando los sacerdotes se encontraban ante el recipiente en que se lavaban las manos y los pies, se preguntaran cuántas veces habían estado allí ese día para realizar el mismo ritual que por su monotonía debió convertirse en algo rutinario. Pero Él vino un día, nuestro Señor Jesucristo, para morir en una cruz por nosotros. Ya no hay más derramamiento de sangre porque Él habrá pagado, Él pagó el castigo del pecado. Leamos ahora el versículo 28, dice, la ley constituye sumos sacerdotes, y ya termino con esto el capítulo, la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo. El Señor Jesús nunca lo hizo, nunca ofreció un sacrificio por sí mismo porque Él no tenía pecado, Él era puro, sin mancha.
Tenemos hoy un sumo sacerdote, amado hermano, que puede conmoverse, a quien podemos acercarnos, quien intercede por nosotros, se encuentra en su lugar para poder ayudar, y Él es santo, vimos recién, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Aunque anduvo en medio de los pecadores, Él no se ensució, ni fue uno de ellos. Él era apartado, fue apartado de los pecadores. Y hoy está a la diestra del Padre este gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, e intercede cada día por nosotros. Que el Señor les bendiga, amado hermano.